Las mascotas son parte de la vida del ser humano. Todos han tenido alguna vez una, y con ella, gratos recuerdos que jamás podrían olvidar. Las muestras de cariño que nos brindan son de lo más sinceras. Sin embargo, no todos son capaces de valorarlo por igual. Era otra de esas mañanas en las que Pedro era despertado por las lamidas de su perrito Floppy, un pequeño y juguetón French Poodle de color blanco, el cual había sido un regalo de cumpleaños de su madre, con quien vivía en la casa que les había heredado su padre justo antes de morir. Desde pequeño, Pedro fue un joven retraído, muy tímido, sentía que no podía encajar con los demás chicos, por lo que Floppy era su única compañera en casa, ya que su madre generalmente llegaba a altas horas de la noche debido a su trabajo al otro lado de la ciudad. Una mañana Pedro salió con tanto apuro al colegio que olvidó cerrar la puerta de entrada. Para su desgracia, Floppy fue corriendo tras él, y en un lamentable descuido, al cruzar la calle su patita fue alcanzada por un auto que venía a toda velocidad. Floppy sobrevivió de milagro, pero no volvió a ser el mismo. Su pequeña patita se había quebrado en varias partes, lo que le impidió volver a caminar con normalidad. Este acontecimiento afectó mucho a Pedro. Poco a poco le fue perdiendo el cariño a su mascota, que a pesar de todo no dejó de ser un perrito juguetón, pero para él ya no era el mismo perrito que había amado. No le gustaba la fragilidad y apariencia que tenía después de aquel accidente. Siempre había deseado un perro rudo que lo hiciera ver más imponente, o lo suficientemente tierno como para presumirlo ante los demás, así que habló con su madre al respecto. «Mamá, Floppy se ha convertido en una carga para nosotros. Deberíamos buscarle un nuevo hogar, donde puedan amarlo tal y como es». Hijo, Floppy es el mismo. No puedo creer que pienses de esa manera. Te quedarás con él y lo cuidarás el resto de su vida, y no cambiaré de opinión, respondió su madre con firmeza. El muchacho guardó mucho resentimiento por la decisión, pero obedeció ya que no tenía otra alternativa. Días después, mientras paseaba a Floppy por la calle, se topó con un grupo de chicos. Eran los mismos que frecuentaban molestarlo en el colegio, y aquella vez no iba a ser la excepción. Los jóvenes se acercaron a él con la intención de intimidarlo y tomaron como objetivo principal a su mascota. «¿Qué le pasa a tu perro? Parece un monstruo. Deberías sacrificarlo, así pararía de sufrir». «Silencio, este no es mi perro. Lo encontré en la calle y lo llevaba a un refugio para que lo adopten», respondió Pedro intentando excusarse. Enfurecido y sin decir una palabra más, siguió su camino a pasos acelerados, llevando a su perro a rastras del lugar. Al llegar a casa, aló bruscamente la cadena que sujetaba al animal, causando que se estrellara contra la pared a la otra esquina del cuarto. Floppy chillaba de dolor mientras torpemente intentaba levantarse para escapar del muchacho, pero el golpe había sido demasiado grave. Echado en el suelo y agonizando, el perrito no dejaba de chillar, lo que enfurecía más al joven, quien al no poder contener su ira, empuñó un palo de escoba y con un fuerte y preciso golpe en la cabeza, acabó con aquella vida. Tras su cometido entró en un shock nervioso, rápidamente limpió la macabra escena y envolvió el cuerpo de su mascota en una toalla, para posteriormente arrojarlo al contenedor de basura, como si de cualquier desecho se tratase. Cuando llegó su madre en la noche, Pedro fingió estar destrozado. «Mamá, Floppy escapó, no lo encuentro por ningún lado. Cuando llegué a casa él no estaba». La mujer sintió tristeza al verlo en ese estado, por lo que trató de consolarlo diciéndole que no se preocupe, que él aparecerá pronto y que no se sintiera mal pues no era su culpa. El muchacho había actuado tan bien que incluso le faltaba poco para que sus ojos derramaran lágrimas. Pasó el tiempo y el asunto había quedado como un mal recuerdo en la madre de Pedro. Sin embargo, una noche lluviosa como cualquiera, la historia tomaría un giro aún más oscuro. Pedro dormía tranquilamente cuando de repente su madre golpeó con mucho afán la puerta de su dormitorio. Pedro, ábreme», le gritaba emocionada. El chico se levantó de su cama con los párpados entrecerrados y aún adormilado. «Pedro, Floppy volvió, está bien, su patita está curada, es un milagro». Pedro miró asombrado que entre los brazos de su madre se encontraba su mascota empapada por la lluvia. El chico despertó del trance de inmediato y se asombró aún más cuando observó que su perrito no tenía ninguna herida y al contrario se veía excelente.
Sus ojos brillaban y movía su cola al mismo tiempo que intentaba balanzarse contra él. ¿Ves? Te dije que aparecería. Lo encontré afuera. Ladraba impaciente por entrar. Me alegra volverlo a ver, mamá, pero... Es él, hijo. Mira, tiene la misma herida del accidente del auto. Espero que esta vez no vuelvas a olvidar cerrar la puerta. Tras estas palabras, la mamá del chico se alejó rumbo a su habitación, y Pedro se quedó solo con el animal envuelto en un silencio sepulcral. Él seguía sin creerlo, pero estaba allí, frente a sus ojos. Su mascota regresó a la vida. Lentamente se acercó a él y notó que tampoco tenía ninguna de las heridas que le había causado. Su corazón palpitaba exageradamente rápido y no podía evitar sentir escalofríos al notar que el animal lo miraba con odio directamente a los ojos. Su cola no dejaba de retorcerse apuntando hacia él. Sus ojos cada vez se hacían más grandes y sus cuencas se iban tornando completamente negras. Su hocico se estiraba mostrando unos colmillos afilados por los cuales chorreaba una baba nauseabunda. Aquel pequeño cuerpo se iba transformando en una especie de bestia con garras afiladas que parecía haber salido del mismísimo infierno, y aquella alcoba se llenaba con un olor putrefacto como la carne en descomposición. Pedro estaba paralizado. Los demoníacos ojos del animal lo habían hipnotizado. En su mente no podía creer lo que veía. El hocico de aquella bestia lentamente iba formando una sonrisa. ¡Aléjate de mí! Pero sus ruegos eran en vano. Poco a poco aquella bestia se le acercaba y sin dejar de verlo a los ojos, manteniendo su macabra sonrisa, le dijo: Ahora si me quieres, Pedro, ya podemos jugar juntos. Aterrorizado, Pedro agarró una lámpara que estaba al costado de su cama y en un intento por defenderse, la lanzó hacia aquella bestia. Ella lo esquivó con facilidad e inmediato pegó un salto directamente hacia él. De un mordisco le arrancó el brazo. Pedro gritaba de dolor. La bestia se balanzó contra el aterrorizado muchacho y con sus afilados colmillos hizo un festín de carne y sangre mientras él gritaba piedad por aquella grotesca tortura. Sus gritos de desesperación se escucharon por toda la cuadra. Su madre, al percatarse de ello, corrió hacia el dormitorio del joven, solamente para encontrarse con una escena que la traumaría de por vida. En el suelo se encontraban los restos de Pedro, su cuerpo casi irreconocible, pedazos de carne desgarrada y bañados en un charco de sangre, y a su lado el pequeño cuerpo también sin vida de Floppy, dejando notar una herida en la cabeza que sangraba, mezclándose con la sangre del muchacho. Cuando la policía llegó al lugar, la madre del joven estaba devastada. No pudo explicar lo que sucedió. Sin embargo, tampoco fue acusada de ningún delito, pues varios vecinos atestiguaron que aquella noche se escucharon horribles gruñidos, como de una bestia que parecía devorar vivo al muchacho. El caso fue archivado como homicidio al no poder encontrarse otra explicación lógica. La pobre mujer jamás pudo superar aquel acontecimiento, y a pesar de que lamenta no poder volver a ver a su amado hijo, todas las noches puede escuchar cómo Floppy juega feliz entre los pasillos de la casa, esta vez sin que nadie le haga daño. Hola, si llegaste hasta aquí te invito a suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestra página de Facebook donde estamos activos todo el tiempo. Quiero enviar un inmenso saludo a Belén Cosita, Jean Moyano, Shirley Michelle, Carla Benalcázar, Lizzy Susi, Quest Veloz y Samantha Lara. Hasta el próximo video.